Buenos días a todos. 5 minutitos y arrancamos.
Bueno, buen día para todos. Espero que todos Buen día, estén profe. bien. Buen día, profe. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Me alegro. Voy a empezar a mostrarle, porque justo estuve hablando con el licenciado Narrala y me comentó de que él en el trabajo práctico 1 le estaba pidiendo que hagan como una especie de monografía de ese trabajo práctico. Entonces, como me dijo él, porque en realidad las monografías son del 9, 10 y 11, que son los últimos trabajos prácticos que ustedes tienen, pero más que nada era como para interiorizarlos ustedes cómo sería el formato de la presentación de la monografía. Entonces, lo que vamos a ver hoy medianamente es cómo van a armar ustedes el formato. Perdón, la monografía. El formato ustedes lo tienen en materiales de estudio dentro del campus virtual eh, para que ustedes lo puedan bajar. ¿Sí? Yo voy a compartir, a ver qué... Bueno, el más fácil, como para que tengamos una idea, es el formato que ustedes acá, así como está, lo tienen que poner, que es Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Arquitectura de Computadoras. En este caso sería el trabajo práctico número 1. Tema de la monografía es la evolución de las computadoras. Ahí van a tener que armar el grupo. No sé si lo habrán armado o todavía no han armado los grupos ustedes. Alguno que me abra el micrófono y me comente. Sí, algunos ya armaron grupo, profe, la mayoría, estoy seguro. Bien, bien, bien. Bueno, el que no esté va tratando de acoplarse en algún grupo y si son muchos, bueno, habrá que armar otro grupo, ¿sí? Eh, Una vez que ponen los nombres de ustedes, la comisión 1K2, la fecha de presentación, eso lo tienen que hablar con el licenciado Narrala cuándo va a ser la fecha de presentación, ¿sí? El contenido obligatorio tiene que ser el índice, la introducción, el desarrollo, reflexión, conclusión y bibliografía. Eso sí o sí tiene que estar. El índice, ¿a qué se refiere el índice? Es cómo ustedes van a indexar. Supongo que ustedes tienen, no sé, 5 hojas o 5 carillas, o 3 hojas, supónganse. Entonces, en el índice van a poner hoja número 1, o si ya tienen algún tema, el nombre del tema, hoja número 2 y así sucesivamente. Es como cuando abren un libro, ustedes dicen en la página número 34 está el capítulo 4, una cosa así. Es la referencia, ¿sí? La introducción, ¿a qué refiere la introducción? Un pequeño, un pequeño comentario de lo que va a ser el desarrollo del contenido que tienen ustedes. En este caso, la cronología de las eras de la evolución de las computadoras. Y el desarrollo justamente es todo. Entonces, ahí en el desarrollo ustedes ya hacen todo la exposición del contenido que están haciendo, ¿sí? La reflexión o conclusión ya es muy netamente de ustedes y la bibliografía que ustedes de donde sacaron la información. El formato, los formatos de tamaño de papel A4, lo pueden hacer, o sea, esto lo hacen en Word. Eh,
Entonces tiene un formato de papel A4. Los márgenes le indica cómo... Ustedes saben trabajar en Word. Para tratar de definir estos márgenes, superior, inferior, izquierdo, derecho, encuadernación, encabezado y pie de página, todo es en configuración de página dentro del Word. Numeración de páginas, ahí cuando hacen el pie de página pueden poner numeración de páginas y le ponen centrado inferior. Tipo de letra, un Arial tamaño 12, títulos y subtítulos en negrita sin subrayar, Arial 12, perdón, numerados, citas y bibliografías, ver archivos, citas y bibliografías, bueno, eso es lo complicado, ¿sí? Y cantidad mínima de páginas aproximadamente 10. Bueno, en este caso no creo que sean tantas, pero porque en realidad es un tema que en mucho se pueden explayar, pero bueno, tienen un tamaño más o menos. Límite de tamaño de archivo 250 megabytes. ¿Qué es lo que lleva más peso? Ustedes ya lo saben, más peso llevan las imágenes, entonces por ahí si ponen muchas imágenes el archivo capaz que tiene 3 hojas y pesa 500 megas más o menos. Entonces traten de explayarse en el tema de escribir y no tantas imágenes, ¿sí? Ahí yo veo que hay un montón de chicos que no tienen grupo. Traten de armarlo ahora, si quieren por el chat, van tomando quiénes son los que pueden armar el grupo y bueno, se lo va armando. Esta parte es la más simple, vendría a ser el armado de qué sería el contenido final de todo esto, ¿sí? Porque en realidad es esto nada más. Ahora, ¿cuál es lo complicado? Es ya le digo, acá está. Acá. Las citas bibliográficas. Fíjense que es un archivito que tiene 18 hojas, 18 páginas, ¿sí? Lo están viendo, ¿no es cierto? Ahí donde dice citas bibliográficas. Sí, profe. Bien ahí. Porque esto ustedes, ustedes tienen 2 libros de cabecera, que el Stalin y el Murdoka, que en alguno puede estar esto, pero van a tener que empezar a ver de conseguir otras referencias, ¿sí? En las citas bibliográficas hay varios documentos impresos y otros. Fíjense que acá les voy a hacer unas cuantas menciones nada más, pero si no después esto es muy engorroso, pero en realidad lo van a tener que leer y de acuerdo a donde el origen de la información de ustedes es donde tienen que hacer la citación de esto, ¿sí? De la bibliografía. Entonces, aquí se encuentran los elementos necesarios para hacer una cita bibliográfica normalizada, acompañando de ejemplos que consideren los nombres APA, que es American Psychological Association, edición 2001. El documentos impresos y otros, citas en el texto. El estilo APA establece que el autor de un trabajo de investigación debe documentar su estudio, identificando el autor y la fecha de publicación de los libros, revistas, tesis, etcétera, utilizados, ¿sí? Este método de citar en el texto mismo, por autor, fecha, apellido y fecha de publicación, permite al lector localizar la fuente de información en orden alfabético en la lista de referencias al final del trabajo. Supónganse, obras con un autor.
La A1 dice, cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. Supóngase acá hay un ejemplo, todos tienen ejemplo acá, ¿no? Así que ustedes lo pueden tener como referencia. O sea, Calderón, como aparece el apellido dentro de la narrativa, dice, pongo 1994, que es el año que hizo ese comentario, comparar los tiempos de reacción. Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos separados por una coma. Entonces, en el ejemplo anterior, en un estudio reciente sobre tiempos de reacción, entre paréntesis, Calderón, 1994. Fíjense, porque acá ya no lo nombran a Calderón en la narrativa, sino que es un texto en el cual hace una relación a que Calderón lo dijo en 1994. La A3 dice, rara vez tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración, en cuyo caso no llevan paréntesis. Ejemplo, en 1994 Calderón comparó los tiempos de reacción. Como ya figura año y apellido, entonces no hace falta ponerlos en paréntesis, entre paréntesis, ¿sí? Entonces, obras con múltiples autores. Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos nombres cada vez que la referencia ocurre en el texto. Aquí los apellidos se unen por medio de la conjunción y entonces es Bradley y Ramírez y 1999 porque no está el año, ¿sí? Entonces tampoco están los nombres de las personas, entonces por eso aparece esto, ¿sí? Cuando un trabajo tiene 3, 4, 5 autores, se citan todos los autores y la primera vez que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo trabajo se escribe solamente el apellido del primer autor seguido de et al, en latín y otros. Entonces, la primera vez pongo todos los nombres que están acá y pongo la fecha. Encontraron que los pacientes, puntos suspensivos, ¿sí? Y la próxima vez que hago referencia a esta misma cita, yo pongo solamente el apellido del primero y et al, y se repite el año. ¿Lo ven? Cuando una obra se compone de 6 autores, bueno, esto sigue, ¿no? Tienen acá, supónganse, es toda la parte, citas textuales, después pasamos a libros con un autor, entonces el aumento, entonces todo esto hay que poner autor, año de publicación, título del libro, edición, lugar de edición, editorial, todo eso, ¿sí? Cuando ustedes trabajan con un libro. Entonces acá todo esto el ejemplo ahí le está poniendo todo lo que está acá en la parte de arriba. Libro con más de un autor, entonces bueno, ya tienen que trabajar con los apellidos, las iniciales de los nombres de los autores y todo demás. Libro sin autor o editor, yo lo voy pasando para que lo vayan viendo, ¿sí? Libros en varios volúmenes, libro con un autor corporativo, parte o capítulo de un libro. Ahora entramos en dentro de un capítulo de un libro, no solamente el libro. Y después ejemplar completo de una revista, artículo de revista, para todo ahí, ¿no? Artículo de revista científica o con más de un autor. ¿Qué más? Tesis, una disertación doctoral no publicada, tesis de maestría no publicada, universidad fuera de del país en que se escribe, porque ustedes todo lo que son análisis científicos, todo lo que es tesis y todo lo demás, o revistas científicas, son publicadas a través de unas revistas que son especializadas en eso. Entonces, para
para hacer una publicación de una revista especializada, sí o sí tiene que cumplir unos ciertos estándares y tiene que tener también un tipo de formato para hacer la presentación. Entonces, por eso le habla de que está publicada o no publicada. Tesis de maestría. Las maestrías son posgrados después de carrera de grado. Entonces, uno para hacer una maestría sí o sí tiene que tener carrera de grado, o sea, tiene que ser ingeniero, contador, abogado, o sea, ya tener finalizada su carrera para poder hacer una maestría, ¿sí? Y la tesis es la última materia como proyecto final de una carrera de ingeniería como la que están haciendo ingeniería en sistemas de información. Ustedes se reciben de ingeniero de sistemas y después de recibirse, recién ahí pueden anotarse para hacer una maestría. Entonces la tesis de maestría es la última materia como proyecto final y esa tesis puede ser publicada o no publicada. Conferencias, ponencias en simposios, congresos, reunión. Acá la ponencia o póster presentado en un congreso, asamblea o conferencia, ponencia o documento no publicado y presentado en un congreso, asamblea o conferencia, póster presentado. O sea, vamos de lo más general hacia lo particular, porque ya las ponencias o póster son dentro de una conferencia, ¿sí? Al principio era un congreso, después las ponencias. Los póster, ya el póster es no la ponencia, sino yo lo presento al póster y por ahí puedo hablar sobre lo que estoy haciendo, pero ya no es la ponencia es es como darme un lugar dentro de una conferencia para que yo hable de mi trabajo. Esa es la ponencia, ¿sí? Artículo de diario con páginas discontinuas. Cita bíblica, resumen abstract como fuente original, diapositivas, como las diapositivas porque puedo armar yo y la voy pasando, entonces tiene que decir quién es el autor, el año de publicación, título de la obra. Cassette de audios, bueno, entonces ya cassette o CD. Grabación de audio por un artista diferente del compositor, películas, ven de todos lados, ejemplos, videos, elementos, patente, citas en el texto, documentos electrónicos. Bueno, ahí también, ahí esto posiblemente es donde ustedes van a trabajar, porque capaz no es que no tienen libros o no tienen citas, capaz no es que lo hacen con Google, entonces empiezan a buscar obras o páginas web con un autor, obras o páginas web con múltiples autores, hacen la referencia a esta, que esta parte yo creo que puede ser para ustedes, ¿sí? Obras o páginas web sin autor, que es la mayoría, ¿sí? Citas textuales, ejemplos, documentos no periódicos, libros, informes, manuales, catálogos y materiales audiovisuales. Después, ¿qué más? Capítulo, sección de un documento en internet. Base de datos, copia electrónica del artículo en una revista científica entre 3 y 5 autores recuperados de una base de datos. O sea, hay un montón de ustedes van a este archivito y depende de lo que ustedes encuentren o consigan, ven si se encuadran en alguno de estos. Copia electrónica de un resumen obtenido en una base de datos, programa de computador, software y lenguajes de programación, artículos de revistas electrónicas, artículos de internet basados en una fuente impresa. Ejemplo, tienen el artículo de revistas científicas solo disponible en internet. Lista de discusión, grupos de intercambio de noticias, esos son los blogs. Mensajes dirigidos a un grupo de noticias. Mensajes dirigidos a un foro, un grupo de discusión en línea. Correo electrónico. Las comunicaciones personales pueden ser cartas, memorandos,
mensajes electrónicos, correo electrónico, discusiones de grupos, conversaciones telefónicas y otros semejantes, no se incluyen en la lista de referencias en la bibliografía. Cite las comunicaciones personales solo en el texto, proporciona las iniciales y el apellido del emisor, así como una fecha tan exacta como sea posible. TK Lutes, comunicación personal, 18 de abril de 2009. Página web institucional, documentos independientes sin autor y sin fecha, documentos de varias páginas creadas por organizaciones privadas sin fecha, y documentos disponibles en el sitio web del programa o departamento de una universidad. Ahí, supongo que ustedes sacan la información de lo que está dentro del campus virtual de arquitectura. Entonces ahí tienen que poner el autor, año, título de documento, todo esto. Y creo que este es lo último. Sí, este es el último. Bueno, esto, como yo les decía, esto es lo más complejo porque ustedes cuando hagan una cita van a tener que venir acá y empezar a ver esa cita que ustedes quieren hacer, dónde se encuadra en todo este archivo, ¿sí? Tiene 18 páginas como para ver, en algún lado puede estar, fíjense que abarcó desde autores, libros, revistas, diarios, correo electrónico, páginas web, o sea, de todo. Entonces ustedes, cuando saquen la información, tienen que venir a ver acá dónde la encuadran y sobre eso, como dijimos al principio, ustedes cuando le ponían acá bibliografía, entonces en la bibliografía ustedes van a tener que hacer la referencia. Esa referencia que la tienen en el documento que lo estuvimos viendo recién. Ustedes van a venir acá y van a tratar de ver en dónde encuadra lo que ustedes encontraron en todo esto. Ustedes acá, vamos a que es el trabajo práctico 1. ¿Ustedes qué tienen? Fíjense que ustedes tienen una bibliografía acá. Entonces, de acá se sacó la información para hacer la historia y la evolución de la computadora. Lo hicieron de Stalin, William, Organización de Arquitectura Computadora, de Murdoka y Hurin, principios de arquitectura de computadoras, material del aula virtual de la cátedra y otros. Fíjense que ahí en la bibliografía medianamente está encuadrado como lo está pidiendo la APA. Entonces, ustedes cuando hagan el tema de del desarrollo de esta parte de historia y evolución, ustedes la van a empezar a hacer como está acá más o menos, ¿sí? Y pero van a tener que sacar de otros lados. Entonces cuando ustedes lo saquen tienen que hacer referencia al archivo que recién se los mostré, del tema de cómo encuadrarlo. Acá fíjense que tenemos cuarta generación. Bien, hasta la cuarta generación. Si ustedes van a internet o algún libro, ya estamos hablando de la quinta y sexta generación. Entonces, lo que yo les diría, que averigüen, y a medida que van interiorizándose ustedes pueden armar más cosas acá dentro de esto que necesitan desarrollarlo para que puedan llegar a buen fin, a buen puerto con el tema de la monografía. Había puesto yo, para los que hace un poquito entraron, que la clave de la asistencia es 0730. Para que se puedan anotar la asistencia, que dentro de un rato va a terminar y se va a cerrar. Bien.
¿dudas sobre esto? ¿Alguno que tenga o que me quiera preguntar algo? ¿Estamos bien? Bien. Creo que no, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Yo la verdad que solamente esta clase iba a hacer esto, solamente la devolución de cómo ustedes tienen que hacer el armado de la de la monografía. La asistencia, ustedes tienen que entrar al campus virtual y en el campus virtual entran a BC Profe Arias y de ahí dentro de eso tienen la asistencia, tocan y tienen que ponerse presente y te pide una contraseña que es la 0730 para poder entrar a cliquear la asistencia. Porque ustedes tienen que saber que, bueno, tienen que tener el 75% de asistencia, entonces es fundamental que pongan la asistencia cada vez que están en la clase, ¿sí? Bien, bien. Bueno, ahora sobre esto, de lo que estuvimos viendo, a ver, vamos, lo que pasa es que, a ver, en realidad la clase iba a ser esto nada más, la referencia, cómo tienen que hacer ustedes y cómo tienen que presentarlo. Entonces, a ver, a ver si yo puedo entrar 2 segundos para mostrarles bien dónde... Bien. 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 Ustedes, lo que pasa, tengo abierto el chat, tengo abierto quienes están presentes, bueno, ustedes entran a donde dice material de estudio, y en material de estudio tienen, no, perdón, no en materia, cierto que no, en materia de estudio, no, perdón, en trabajos prácticos, y en trabajos prácticos tienen donde es lo que yo les mostré recién, el formato solicitado para la presentación de monografías. ¿Lo están viendo eso, no es cierto? Sí. Bien. Ustedes cliquen ahí y es un WinRAR, es un archivo compactado y ese archivo se va a descargar en su teléfono o en la computadora y son los dos archivos que les mostré, uno en Word, que le indica cómo tienen que hacer todo lo que es la carátula, y el otro es el PDF, el que yo les puse, de cómo tienen que armar la cita bibliográfica para que ustedes puedan armar la bibliografía cuando uno de los requisitos que le está pidiendo para hacer ¿cómo se llama? La monografía. Lo que podemos hacer, ya la clase que viene ya arranco con el trabajo práctico 2, pero si quieren podemos dedicar, qué sé yo, media hora, las primeras 30 minutos de la clase que viene, a evacuar las dudas. Si ustedes ya lo tienen armado un poquito, por supuesto, si lo tienen armado y alguno quiere compartirlo y queremos ver cómo, o tienen alguna duda, lo puedo evacuar. Si no hay ninguno, ya arranco con el 2, pero la idea sería que en esta semana traten de empezar por lo menos a interiorizarse con el tema del documento de APA, para que ustedes puedan armar la bibliografía en la monografía esta que van a hacer. Entonces, hoy va a ser esto nada más, no vamos a hacer nada más que esto. Si tienen alguna duda, sigo, y si no, bueno,
ya nos conectamos el próximo lunes. Una duda, a mí me está bien. Yo, sí, Una duda. ¿Cuál es sí, el número mínimo de integrantes en el grupo que hay que tener? ¿cuánto es el mínimo? Sí, el número mínimo de integrantes. Y será dos o tres. Bien. Sí, Perfecto. 4 creo que es lo máximo que había puesto. Sí, lo que pasa, saben que si son muchos, o sea, hoy actualmente creo que ustedes son como 100, más o menos. Conectados hay 66. 65 porque soy yo el 6. El tema es que cuando son más, se complica hacer la evaluación continua de ustedes. O sea, el grupo, ¿para qué sirve? Para que ustedes, si hay algo que hacer, directamente se dice, bueno, el grupo de, no sé, de Juan Antonio Cardici, más los otros tienen que hacer tal cosa. Entonces, ustedes lo presentan y es una evaluación continua que se puede hacer con ustedes. Cuando son muchos, se complica porque, bueno, entre ustedes ya no hay una buena comunicación, ya no es fluido todo, entonces se complica más. De última, el que define la cantidad máxima puede ser Nasralla, consulten a él, pero normalmente 4 sería lo ideal, capaz no más que por ahí se puede hacer un 5, pero más de eso creo que no. El tema, había uno de los chicos que me preguntaba que estaba matriculado en lo 1K7. Ustedes pueden pedir el cambio de comisión a departamento de alumnos. Yo lo que puedo hacer es incluirlo. A ver, porque no me aparece el nombre, Fernández creo que es el apellido. Me pasa un mensaje en el campus virtual diciendo que estás en la K7 y lo que querés pasar a la K2. Yo te voy a matricular en la K2, pero sí o sí necesito de que hagas todo el trámite administrativo para que te puedan incluir en la K2. Porque hoy en día el CISACAT, que es el sistema académico de la facultad, es el que demuestra quién está en la comisión. Si yo en la comisión no está figurando, por más que estés en el campus virtual, no te sirve nada lo que esté en el campus virtual, sino tiene que estar impactado en el CISACAT. Entonces, para cambiarte de la K7 a la K2, sí o sí tenés que mandar un mail a departamento.alumnos@frt.utn.edu.ar y solicitando que te cambien a la 1K2 en la materia arquitectura y no sé qué otra materia puede ser. Entonces, o todas las materias, entonces te van a cambiar todas a la K2. Pero vuelvo a repetir, lo que manda acá es el CISACAT. Yo no hay ningún problema para que no pierdas la asistencia y todo demás. Yo ya te incluyo para la próxima clase en la K2, pero el tema es que si no figuras en el CISACAT, no te sirve de nada estar en el campus virtual en la K2. Bien, bueno. Lo que sí les pido, vayan armando los grupos, terminando de armar, sé que ya tienen varios grupos, por lo que veo hay muchos que no están en grupos, entonces vayan armando. Está bueno que pasen sus teléfonos, de última se van comunicando entre ustedes para armarlo a los grupos. Y bueno, hasta acá vamos a llegar, chicos. La próxima clase, el próximo lunes, si hay alguno que ya empezó el tipo de monografía y tienen algún problema con las citas bibliográficas y todo lo demás, lo podemos ver las primeras media hora de la clase, como lo dije. Y si no hay nadie que no tenga ningún drama o todavía no lo hayan empezado a hacer y todo lo demás, bueno, yo arranco ya con el trabajo práctico número 2 para que empecemos a desarrollarlo. Bueno, la asistencia queda abierta hasta las 9 de la mañana, así que el que no pudo entrar, 0730 es la contraseña y con eso se pone la asistencia.
Nos estamos viendo el próximo lunes, chicos, y que tengan una buena semana. Dale. Chao, Muchas chao, gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.